Hola a todos, bienvenidos el día de hoy. Gracias por, Gracias por sintonizar esta frecuencia. Quería hoy hacer alusión a como si fuera un programa de radio. Recuerdo que cuando yo era pequeño, mi hermana estaba estudiando periodismo y un día me llevó a un programa de radio cuando yo tenía como 8 o 9 años, realmente no recuerdo. Y en este programa de radio yo tenía que cantar la canción de Torero, de Chayanne. Honestamente es una de mis canciones favoritas, o bueno, era, ya que mi mamá la escuchaba sin cesar cada rato. Me acuerdo que la canté y me encantó. Y como que había de alguna manera bloqueado ese recuerdo en mi mente y no recordaba que en algún momento de mi vida quise tener un programa de radio. Así que aquí estamos, haciendo un podcast. Pero entre tú y yo, digamos que esto es un programa de radio, ¿no? Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy quisiera que agarraran un café, un té. En mi caso, tengo un té de manzanilla porque es muy tarde y no quiero meterle cafeína a mi cuerpo a esta hora. Eh, Hoy va a ser un día o una charla un poco más profunda, un poco más triste para algunos, no tan triste para otros. Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Ok. Voy a empezar a hablar sobre la muerte y cómo quiero abordar esta charla sin que se torne tan depresiva. La primera vez, recuerdo que cuando yo era pequeño, como que la primera vez que tuve interacción con la muerte, de alguna manera, fue... Siempre me gustó leer. Yo... Había un libro de donde... ¿Cómo explico esto? Bueno, había un libro de historias de terror, de el sitio donde yo nací, del pueblo, ciudad donde nací. Se llamaba Leyendas del Táchira. Este libro trataba sobre leyendas, valga la redundancia, del lugar donde yo soy. Leyendas de fantasmas, leyendas hasta de duendes y cosas así. Siempre me gustó cuando yo era pequeño, de hecho, yo me gustaba sentarme en la computadora a escribir en un documento de Word eh, como historias que yo mismo hacía. Y ahí fue como empecé como a tener cierta relación con esta palabra tan tétrica que es la muerte. Recuerdo que cuando era pequeño yo pensaba, más que cuando te mueres, desapareces, yo tenía este pensamiento de que cuando morías te convertías en un fantasma, de alguna manera. Y siempre pensé eso hasta que, bueno, de hecho era una de las razones por las que no podía dormir casi cuando era pequeño. Pero poco a poco, creciendo, me fui dando cuenta y como que teniendo otra relación con la muerte. No. Esta relación en ese momento con la muerte era más de pero quizás si me muero hay otra cosa, ¿no? Quizás morirse no es el final, quizás morirse no es el, lo último que nos va a pasar en la vida. Pero luego fui creciendo y tuve otras experiencias con la muerte que de alguna u otra manera marcaron quién soy hoy en día. No. Luego ya en mi post-adolescencia, digamos, 21 o 22 años, empecé a tener este miedo incontrolable hacia morirme, porque sentía que no había logrado todo lo que quería hacer en la vida y eso me hacía cuestionarme si me llegase a morir, qué pasaba, ¿no? Pero volviendo un poco atrás, y quiero hacer una pequeña advertencia, un pequeño disclaimer para alguien, para si... Quiero hacer un pequeño disclaimer o advertencia para las personas de mi familia que puedan estar escuchando esto. Esto es mi experiencia y esto es lo que pasó en mi mente, ¿ok? Con estos sucesos que voy a contar ahora.
Voy a hablar de cómo yo experimenté la muerte cuando me tocó de frente. La primera vez que la muerte me tocó a la puerta, digámoslo así, fue con una tía que falleció. Hasta el sol de hoy realmente no he preguntado mucho sobre los detalles. Tampoco quiero hablar mucho por respeto, pero recuerdo que fue a través de una llamada telefónica que yo me enteré que eso había sucedido. Y de cierta manera fue la primera vez que me di cuenta que una persona desaparece del plano físico y ya nunca está más, ¿no? De alguna manera es triste y es bastante doloroso cuando te das cuenta que una persona ya no va a estar nunca más. Esa primera vez lo que me hizo cuestionarme a mí fue el tiempo que pasaba yo con las personas a mi alrededor, las personas que yo quería y esa primera vez que eso me pasó, tuve problemas para gestionarlo en ese momento. No recuerdo qué edad tenía yo, quizás tenía, no sé, 13 años, 12 años. No, fue hace mucho tiempo. Hay un pie aquí atrás mío que se está moviendo de un lado para otro. El pie flotante. Bueno, luego de que eso pasó, sin ahondar mucho en detalles, quiero decir que yo no estuve presente por mi culpa y eso me hizo carcomerme dentro de mi cabeza durante mucho tiempo. Ya hoy en día lo pude aceptar y sé que a pesar de que no estuve presente, quizás era lo que tenía que pasar o era como tenía que pasar. La segunda vez que la muerte tocó mi puerta fue otra tía, irónicamente, que falleció. Y esta vez sí fue enfrente de mí. Yo en ese tiempo estaba estudiando medicina y yo como que era el referente sobre algo médico en la familia. Y cuando mi tía, que tampoco quiero ahondar en mucho detalle por respeto, eh, estaba en emergencias, me llamaron a mí. Yo tuve que ir para más o menos saber qué estaba pasando. Y vi cómo la muerte llegó enfrente de mis ojos. Vi cómo las máquinas suenan y la vida se va del cuerpo. No quiero ahondar mucho en detalles tampoco, pero quería que este episodio fuera lo más fuerte posible, tanto para mí como para el que lo escucha, porque siento que la muerte es algo que no solemos hablar, es algo que tiene mucho tabú. Entendible porque de alguna manera, y en algún momento voy a dejar de decir de alguna manera, la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida y hay que aprender a abrazarla y a quererla. Para eso hay que reconocer que existe y que pasa y que todos venimos con fecha de caducidad a este mundo. Cuando esa segunda oportunidad, la muerte sí tocó enfrente de mis ojos y me di cuenta cómo a un ser humano se le va la vida. Es bastante complejo. En ese momento yo quizás tenía unos 16 años, 15 años. Y esa segunda vez sí me marcó bastante, porque me di cuenta que todos somos finitos, que no hay nada por seguro, que de un día para otro todo se puede acabar. De un día para otro ya no estamos en este plano, de un día para otro desaparecemos y nos fumamos sin sentido y no hay un porqué. O eso era lo que yo creía en ese momento, no hay un porqué. Y cuando llegan este tipo de cosas que para los que escuchan a Farid Diek, él
no sé cómo no sé cómo pronunciarlo realmente, pero es una persona que hace videos en Instagram y también en YouTube sobre filosofía y sobre como crecimiento personal. Y él habla mucho de lo absurdo, ¿no? Yo no entendía este concepto de absurdo hasta que hoy puse a verme una charla de él donde habla de esto. Y dice que cuando en la vida nos toca o nos llega este tipo de situaciones absurdas, donde no tiene sentido, donde se te muere un ser querido, donde pasa algo muy relevante en tu vida que no querías que pasara, ahí es cuando te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué no puedo tener a esa persona que se fue? ¿O por qué no puedo hacer esto o aquello? Ahí es cuando tu mente se quiebra de cierta manera y vas entendiendo un poco con más profundidad por, o por lo menos empiezas a hacerte estas preguntas que yo me hice en este momento, que eran, ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy aquí en este mundo? ¿Qué vine a hacer? En ese momento era muy pequeño para poder entender eso. Con 16 años creo que no tenía la suficiente fortaleza mental o digamos, no tenía ese, no sé cómo llamarlo. Quizás no tenía el valor para hacerme esas preguntas en mi cabeza. Hoy en día, 10 años después, eh, y quizás estoy mintiendo porque no recuerdo realmente las fechas, soy muy malo con las fechas, no sé en qué año exacto pasó esto, pero cuando eso pasó, yo me hice de cierta manera este tipo de preguntas, pero nunca las respondí. Simplemente entró en mi mente toda esta información, pero nunca respondí el por qué. Por qué la gente se va y por qué la gente muere y por qué todo esto pasa, ¿no? Cuando la tercera vez que la muerte tocó a mi vida fue recientemente. Bueno, hace 3 años quizás, no recuerdo mucho las fechas. Vuelvo y repito, no soy muy fan de recordar las fechas malas. Fue con mi abuela. Bueno, mi tía abuela, pero para mí es mi abuela. Ella se fue durante COVID y yo estaba aquí viviendo en Estados Unidos. Y no pude verla. Fue obviamente muy doloroso y fue bastante difícil de aceptar. Aún, yo creo que ni siquiera aún soy capaz de aceptarlo. No soy capaz de entender lo que pasó porque no he vuelto a Venezuela. No he vuelto a mi país. No, no. Para mí no se ha ido, digámoslo así. Pero con ella ya como que todo estaba un poco más sedimentado. Yo estaba más grande y logré entender que somos finitos, nuevamente. Tenemos una fecha de caducidad impresa en nuestra cabeza, que quizás no sabemos cuándo va a llegar, pero lo que sí sabemos es que va a llegar, ¿no? Quería contar estas mini anécdotas sin ahondar mucho en detalles por respeto, más que todo, porque sé que no, esto no solo me afecta a mí. Yo soy uno de tantos de mi familia a los cuales quizás esto aún está muy vivo y por eso no quiero ahondar mucho en esto. Pero lo que sí quería decir acerca de esto y acerca de mi experiencia con la muerte es que me di cuenta que no recuerdo quién es el autor que lo dice, pero la frase memento mori, ¿no? Recuerda que morirás. Como ya dije, cuando tenía 20, 21 años, me entró este pánico a morirme gigantesco. Y era porque yo creía en ese momento que no había hecho nada con mi vida. Eso me hizo cuestionarme, preguntarme un montón de cosas. Entre esas fue, ¿a qué vengo?
o sea, ¿para qué estoy aquí vivo, no? ¿Para qué, por qué me dieron este cachito de vida en un universo donde hay millones de años y yo probablemente tenga en promedio un ser humano no dura 70, 100 años, quizás tenga esos 70, 100 años de vida cuando ya me quedan 50 porque ya tengo 26. ¿Por qué estoy aquí? Esto lo conecto con el día de ayer que estaba hablando de esta parálisis, del análisis, ¿no? Y de quedarnos paralizados. Y una de las cosas que me impulsa a seguir adelante es el memento mori. Carpe diem, vivir el día cada día como si fuera el último. Honestamente peco muchísimo de no hacerlo, de no pensarlo, pero cuando lo recuerdo es como, ¡pum!, viene esa chispa de motivación de realmente da igual si digo algo que a la gente no le guste, realmente da igual si me equivoco o si hago algo mal y me avergüenzo enfrente de quién sabe. Si igual dentro de 100 años nadie se va a acordar. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta tesis interna de el propósito o el sentido de mi vida, llegué a la conclusión de que el pensar en la muerte y mi miedo a la muerte en ese momento era algo negativo. Luego, cuando lo pude catapultar hacia algo positivo, se volvió un poco como esa gasolina, ¿no? Para poder encontrarle el sentido a la vida. Porque si no nos muriéramos, imagínate un mundo donde la gente no puede morir y somos inmortales. ¿Qué sentido tendría vivir si somos inmortales? Si creo que la muerte de cierta manera, y esto lo dice mucho, se lo escuché a Farid, él dice que la muerte, y para esto voy a echar un sip de mi té, que ya se está enfriando. La muerte está ahí para recordarnos que vale la pena vivir. Si no supiéramos que vamos a morir, quizás no disfrutáramos cada momento como lo disfrutamos. Quizás el sentir el aire en la mañana, el sol dándote en la cara, eh, cuando te comes una comida que te gusta y la disfrutas mucho, porque sabes que no es infinito, no vas a tener eso por siempre. En algún momento, cuando abrazas a un ser querido, cuando le das amor a alguien, sabes que eso se va a ir. Y es triste y es bastante deprimente de cierta manera, pero yo los invito y hago este video. Uno, quería dar mi experiencia con la muerte y dos, quería recordarles que estamos aquí para vivir. Porque para morir vamos a tener mucho tiempo. Para estar muertos vamos a tener muchísimo tiempo. Para vivir, bueno, depende de ti qué haces con tu vida y si te quieres quedar en tu cama viendo TikTok o si quieres salir y experimentar la vida y, o no sé, hacer eso que te apasiona. El salirte de esta parálisis del análisis, salir y hacer lo que sea que te llame la atención. Igual también quería conectar esto con los muertos, con la gente que se nos fue. Si alguno está pasando por una situación donde un familiar se fue o alguien que quería mucho se fue. Primero que nada quería decirles que el duelo es algo necesario. Y segundo, a veces para poderlo ver de una manera positiva. Y una vez escuché que la gente que se va y nosotros nos vamos a morir. En algún momento nos vamos a morir y no vamos a existir más. Pero lo que queda es la esencia, lo que fuimos, lo que dejamos en este mundo, en otras personas. Y si alguien se te fue recientemente, haz que esa persona viva en ti. Lo que yo escuché fue esta frase de vives a través de mí. Y vivir a través de mí
o que alguien viva a través de ti quiere decir que en cada recuerdo, en cada acción que haces, en cada cosa que dices o que piensas, que te trae el recuerdo de esa persona, allí es donde vives, ¿no? Allí es donde vive cada uno de nosotros. Cuando nos vamos, vivimos simplemente en la mente de los que nos recuerdan. Así que a mis dos tías, a mi abuela, muy pocas veces pienso en ellas, si quiero ser honesto conmigo mismo. Y a partir de ahora voy a empezarlo a hacer más, porque sé que en su momento tuvieron muchas enseñanzas para darme. Y aquí sigo, aprendiendo de ellas cada día que pasa, cada día que recuerdo. Y así debería ser con cada persona que se va. Así que un brindis por la gente que se fue, un brindis por los que quedamos. Y hay que hacer de nuestra vida lo mejor que podamos, porque hasta hoy la ciencia no ha podido explicar qué pasa después de la muerte. Así que hasta ahora solo tenemos una bala. Depende de ti cómo la usas. Muchas gracias por ver el video de hoy. Un poco triste, pero para dar un rayito de esperanza y optimismo, recuerda que vas a morir, pero recuerda que también puedes vivir. No dejes que otros te digan qué hacer. Haz de tu vida tu sueño y haz de tu vida eso que tanto anhelas. Den un like si les gustó. Suscríbanse si quieren ver más videos. Y si no les gustó, comenten abajo por qué. Quiero escucharlos. O leerlos, en todo caso. Vuelvo a combinar mis ganas de hacer YouTube con la música. Hoy va a ser en honor a mi tía. Estaba pensando si decir el nombre o no, pero bueno, los que la conocen saben quién es. Y saben la música que a ella le gustaba. Y lo que le gustaba hacer era bailar y vivir y disfrutar. Hoy voy a tocar Vivir mi vida de Marc Anthony. Una canción que cada vez que la recuerdo me recuerdo de ella bailando y al final es eso, vivir la vida. Hay que vivir mi vida y bailar y gozar y disfrutar y divertirte. Diviértete. Es lo único que quizás nos vamos a llevar. Gracias por ver. A veces llega la lluvia. ¿Qué pedo? No, no estoy diciendo que sí. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La ley. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La. Gracias, tía, por este regalo. Y gracias a ustedes por escuchar. Hasta la próxima.